van a ir en sentido contrario. En la colonia Renato Vega Amador de Culiacán, el sonido de más de 50 disparos rompió la tranquilidad. Una troca quedó acribillada, sus ocupantes sin vida y la comunidad sumida en el pánico. Este no es un episodio aislado, sino una escena más de la violencia que marca el día a día de una ciudad conocida como la cuna de uno de los cárteles más poderosos de México. Culiacán ha sido durante años el escenario de enfrentamientos que no solo reflejan una lucha por el control del territorio, sino también el efecto devastador que estas disputas tienen en las comunidades atrapadas en medio del conflicto. ¿Qué ocurrió en este enfrentamiento? ¿Quiénes eran los ocupantes de la camioneta y por qué fueron atacados con tanta brutalidad? Los detalles de este caso comienzan a arrojar luz sobre una situación que se repite con demasiada frecuencia en Sinaloa. Ajustes de cuentas, rivalidades sangrientas y una población que vive bajo el constante temor de ser atrapada en el fuego cruzado. Esta historia no es solo un reflejo de la violencia que sacude la región, sino una muestra del impacto que el narcotráfico sigue teniendo en las vidas de las personas comunes. La colonia Renato Vega Amador, ubicada en las periferias de Culiacán, es un reflejo de la compleja realidad social que enfrenta esta ciudad. Este lugar, como muchas otras colonias de Sinaloa, ha sido moldeado por un contexto de desigualdad económica, falta de oportunidades y, en particular, la presencia constante del narcotráfico. A simple vista, Renato Vega Amador es un barrio más en la vasta extensión de Culiacán, con calles polvorientas, casas modestas y una comunidad que intenta mantener su rutina pese a los peligros que los rodean. Sin embargo, su ubicación lo convierte en un punto estratégico dentro de las disputas territoriales que protagonizan los grupos del crimen organizado. Al estar cerca de rutas clave de transporte y acceso, esta colonia ha sido utilizada como un corredor logístico y, en ocasiones, como un escondite para miembros de organizaciones criminales. Los enfrentamientos en esta zona no son algo nuevo. En los últimos años, Renato Vega Amador ha sido escenario de operativos policiales, decomisos de droga y, por supuesto, enfrentamientos armados. Las calles que alguna vez fueron un espacio de juego para los niños, ahora están marcadas por el miedo y el silencio. La violencia, aunque impactante, se ha convertido en una parte casi normalizada del paisaje. Para los residentes, vivir en un lugar como este implica aprender a convivir con el peligro. Las familias saben que salir después de cierta hora puede ser riesgoso, que escuchar disparos es algo que ocurre con cierta frecuencia y que hablar demasiado o hacer preguntas equivocadas puede ser peligroso. Esta realidad ha generado un ambiente de desconfianza, donde los vecinos prefieren mantenerse al margen de cualquier situación que pueda ponerlos en el radar de las organizaciones criminales. En muchas de estas comunidades, los grupos criminales se presentan como benefactores, ofreciendo apoyos a familias en necesidad, organizando eventos y, en algunos casos, imponiendo su propia forma de justicia. Este tipo de poder blando, combinado con la brutalidad que demuestran en eventos como el de la troca acribillada, asegura su control sobre la población. Sin embargo, no se puede ignorar el impacto psicológico que esta constante amenaza tiene en la gente. Los niños crecen en un ambiente donde la violencia es parte de la rutina, las familias se enfrentan al duelo por la pérdida de seres queridos, y las comunidades viven bajo el temor de que, en cualquier momento, puedan ser las siguientes víctimas. La colonia Renato Vega Amador no es solo el escenario de un crimen reciente, sino un microcosmos de las dinámicas que se repiten en todo Culiacán y gran parte de Sinaloa. Para quienes viven aquí, cada día es una lucha por mantenerse al margen de un conflicto que parece no tener fin. La paz sigue siendo un objetivo lejano para esta comunidad. Las autoridades, aunque intentan imponer el orden, a menudo enfrentan una fuerza igual o mayor por parte de los cárteles, lo que deja a la población en una posición de vulnerabilidad constante. La vida en Renato Vega Amador es, en muchos sentidos, una representación de la lucha más amplia que enfrenta México contra el narcotráfico. Un lugar atrapado en un ciclo de violencia que parece inquebrantable, donde los eventos de una noche pueden cambiar para siempre la vida de quienes se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado.
El enfrentamiento ocurrido en la colonia Renato Vega Amador fue violento desde el primer momento. A plena luz del día, la calma de la zona se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que sembró pánico en los residentes, quienes rápidamente buscaron refugio en sus hogares. Las primeras versiones sobre el incidente apuntan a que el enfrentamiento involucró a dos grupos armados que se encontraban en una disputa territorial, aunque la identidad de los atacantes y los atacados no fue esclarecida inmediatamente. Todo comenzó con la presencia de una camioneta, la cual fue vista circulando por las calles del barrio. Según testigos, los ocupantes del vehículo no parecían estar buscando problemas, pero fueron interceptados por un grupo de sicarios a bordo de otro automóvil. En cuestión de segundos, los atacantes comenzaron a disparar sin piedad. No hubo intención de capturar a los ocupantes de la camioneta, sino un ataque directo y fulminante, con la clara intención de matarlos. La camioneta, ahora cubierta por decenas de impactos de bala, se convirtió en un testimonio mudo de la brutalidad con la que operan los grupos criminales en la región. Al menos 50 disparos fueron realizados en un lapso muy corto de tiempo, dejando a los ocupantes completamente indefensos. Las ventanas estallaron y el vehículo quedó prácticamente desintegrado, demostrando que no había intención de dejar testigos ni de ofrecer una posibilidad de escape. Lo impactante del ataque no solo fue la cantidad de disparos, sino también el tipo de armas utilizadas. La fuerza de los proyectiles dejó evidencia de la sofisticación del armamento que emplean los atacantes. Según expertos en el tema, los calibres de las armas disparadas no eran comunes para enfrentamientos de este tipo, lo que indica una clara organización detrás del ataque. La violencia y la precisión con la que se ejecutó este ataque muestran la profesionalidad con la que operan los grupos de sicarios en Culiacán. Por otro lado, el escenario en el que se produjo el ataque revela mucho sobre las tácticas empleadas por los criminales. En cuanto el tiroteo comenzó, los atacantes se retiraron rápidamente, como si hubieran anticipado la reacción de las autoridades. Esta rápida huida no dejó tiempo para que la policía o los militares pudieran llegar a la escena en busca de rastros o testigos. Es probable que los agresores conocieran perfectamente la geografía del barrio y tuvieran contactos dentro de la misma comunidad que les alertaron sobre la presencia de las autoridades. Los residentes de la colonia Renato Vega Amador, aterrados, no pudieron hacer nada más que esconderse y observar el desenlace de la tragedia. En algunas viviendas cercanas, los testigos aseguran haber escuchado los disparos desde sus casas, pero nadie se atrevió a salir para ayudar. La intimidación de los grupos armados es tal que incluso los más valientes se sienten impotentes frente a la violencia desmedida que sufren diariamente. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron la camioneta completamente destrozada, sin signos de vida en su interior. Los cuerpos de los ocupantes fueron sacados del vehículo y, según fuentes locales, parecían haber sido ejecutados en el acto, sin mostrar signos de resistencia. La escena era dantesca. Los habitantes del barrio se aglomeraron en las cercanías, algunos curiosos, otros con miedo, conscientes de que este tipo de violencia es parte de un ciclo interminable. Las autoridades inmediatamente acordonaron la zona y comenzaron a investigar los hechos, pero la información disponible era limitada. A pesar de que se realizaron varias entrevistas y se tomaron declaraciones de los pocos testigos que se atrevieron a hablar, la identidad de los agresores no fue revelada de manera inmediata. Algunos informes apuntaron a que los atacantes podrían haber sido miembros de una facción rival dentro del cártel de Sinaloa, pero no hubo confirmación oficial. Lo que ocurrió esa tarde en Culiacán es solo un reflejo de la situación que viven muchas otras zonas de Sinaloa y otras regiones de México, donde el narcotráfico y la violencia son los principales motores del conflicto. Este tipo de enfrentamientos, aunque no son raros, siguen marcando la vida de los habitantes de la ciudad, que viven atrapados entre la brutalidad de los cárteles y la impotencia de las autoridades. El ataque a la camioneta en la colonia Renato Vega Amador podría haber sido una retaliación o ajuste de cuentas dentro de las dinámicas de poder del cártel de Sinaloa. La disputa por el control territorial en esta región es feroz, y cada enfrentamiento como el ocurrido es un reflejo de las luchas internas por mantener el dominio en zonas clave para el narcotráfico. Este ataque también podría estar relacionado con una guerra entre facciones dentro del cártel o una venganza personal. La violencia en Culiacán es, en muchos casos, una respuesta a acciones previas, como el robo de cargamentos de droga, traiciones o simples disputas por el poder.
Sin embargo, sin mayores detalles sobre la identidad de los ocupantes de la camioneta, el trasfondo exacto del ataque sigue siendo incierto. Lo que es claro es que la violencia es una constante en Culiacán, donde los grupos armados ejercen su dominio sin temor a represalias. El ataque en la colonia Renato Vega Amador dejó una huella imborrable en la comunidad de Culiacán. Más de 50 disparos, una camioneta acribillada y la vida de sus ocupantes truncada en un instante. Todo esto subraya la brutalidad que caracteriza a los enfrentamientos entre grupos criminales en la región. Los residentes de la colonia, atrapados en este ciclo de violencia, se ven obligados a vivir en constante temor, sabiendo que en cualquier momento podrían verse envueltos en una situación similar. Este episodio plantea preguntas cruciales. ¿Qué tan lejos están las autoridades de frenar el avance del crimen organizado en Culiacán? ¿Es posible que la violencia en esta ciudad, que parece crecer con cada enfrentamiento, llegue a una solución real? ¿O estamos condenados a ver más episodios de este tipo, donde las víctimas quedan atrapadas en el fuego cruzado de las luchas por el control del narcotráfico? La realidad de Culiacán parece tan compleja como inmutable, y cada nuevo ataque es un recordatorio de que la paz sigue siendo un horizonte lejano. Los habitantes, los testigos y la sociedad en general se ven obligados a enfrentarse a la cruda verdad de que la violencia parece ser el único lenguaje que prevalece en esta ciudad.